tenemos la tendencia en general de hablar de cómic americano. Y al hablar de cómic americano creemos que es un ente único y homogéneo. Y en el cómic americano, en realidad, tenemos autores procedentes de muchos rincones distintos del mundo y con unas trayectorias vitales e intereses realmente muy distintos. Y hoy, por suerte, en las jornadas del cómic de Avilés, en esta mesa redonda, tenemos un ejemplo fantástico de 3 autores de orígenes muy distintos, con intereses de lo más variado y que trabajan todos dentro más o menos de una misma industria. Empezando por la izquierda está Andy Belanger, que es un creador multidisciplinar total y una persona realmente polifacética. Ilustrador además de autor excelente de cómic, Andy ha hecho trabajo en empresas para compañías de videojuegos y tiene una carrera prometedora como luchador de lucha libre, experiencia que le ha servido también para incluirla en algunos de sus cómics. Entre algunos de los títulos más destacados estaría Southern Cross, que hizo con Becky Cloonan, por ejemplo, que es una obra de ciencia ficción muy chula, un poco un asesinato en el Oriente Express, pero en una nave espacial, o la más reciente, Libra por Libra, que se ha publicado ahora en España, que es como una peli de Tarantino con lucha libre mexicana por el medio. Bueno, un poquito, ese es el tono, y tiene un estilo de dibujo realmente un tanto sucio, muy divertido, de lo más interesante. A su lado está un autor que empezó su trayectoria en los años 80 en la revista 2000 AD, Glenn Fabry, que se dio a conocer con Slime, que es una historia de un dios celta, creada en colaboración con el guionista británico Pat Mills, y que en los últimos años se ha prodigado relativamente poco en el mundo del cómic, pero sí muchísimo haciendo portadas. Es uno de los grandes autores británicos desde la década de los años 80, ha colaborado con gente como Neil Gaiman haciendo historias de Sandman y sobre todo es muy conocido porque tiene una capacidad enorme de sintetizar un cómic en una sola imagen, creando portadas que son realmente míticas y que empezaron desde su etapa en la colección de Hellblazer hasta toda la serie de Preacher y una colaboración muy larga con Garth Ennis. Y a mi izquierda está una leyenda viva del cómic norteamericano, Bob Hall, autor presente en la Marvel mítica desde los años 70, 80 y 90, autor de obras de referencia como Emperador Muerte o Los Vengadores Costa Oeste, entre muchísimos cientos de títulos más, creador también con capacidad multidisciplinar, que es director de teatro, que ha desarrollado toda una serie de facetas creativas a lo largo de su vida, que ha desempeñado algún que otro cargo editorial durante periodos breves de tiempo en Marvel, y que conoce la industria del cómic de arriba abajo, de izquierda a derecha, de adelante a atrás y, vamos, dándole la vuelta. Y es un verdadero placer tenerlos a los 3 con nosotros, 3 personas muy distintas, con trayectorias vitales muy diferentes y unidos todos por las viñetas. Empezamos por orden. Como queráis. Sí, en su caso... Disculpa, hacerlo del micro va a ser un lío. Oh. Sí, me gustaría que hablara, porque entiendo que Libra Libra se acaba de publicar en España. Creo, Andy, ¿no? Pound by Pound has just been Entonces, published in nos hablará Spain, un right? poco de este Could you trabajo. tell us a little bit about the comic book? That's what she's asking. Oh, the Pound by Pound. Pound for Pound, sorry. oh, pound for pound. Disculpa. Yeah. Sorry. And here we are, live from the Jornadas del Cómic de Avilés. Some technical issues will be resolved shortly. They never are resolved shortly. I know, but that's what you have to say, you know, you have to... Yeah, just cut a promo. Yeah. Okay. It's cool. It's cool. Pound for Pound follows a lady MMA fighter named Danny, and she's sort of lives on the border of
Mexico and Texas, and it's in a small town, and basically a drug cartel is involved with underground MMA fighting, and she gets into it, and they end up kidnapping her little sister. So the whole comic ends up being a mission for her to get her sister back, essentially. And there's a monster that keeps chasing her in her blackouts, because she keeps getting blackouts from boxing. And it turns out that the big bad guy is actually her father. And she ends up fighting her father at the end in this crazy sort of like slaughterhouse. And it's super wild. But the writer, Natalie Chaidas, does Queen of the South for Netflix and worked on the Terminator TV show way back. And working with her was fantastic, but she's like Spanish, like Mexican, and her stuff is fantastic. Like, she was a really top-notch writer, and drawing it was a lot of fun. And I actually drew it when I was living in Florence, Italy. I was in Florence, Italy for a year, and that's where I drew Pound for Pound. And for a little bit, I was, I think the first 2 issues, I was in a cave apartment in Sicily. It was really cool. We rented this sort of apartment with a cave, and that's where I did a lot of the drawing for that. So, yeah. Do you want me to tell them about the spoiler or not? Sure. Sure. Vale. Gracias. Libra Libra es un cómic en el que se cuenta la historia de una luchadora de lucha libre llamada Dani. Dani vive en la frontera entre México y Texas, en una ciudad bastante pequeña, controlada por un cártel de narcotraficantes. Y este cártel de narcotraficantes ha creado un circuito clandestino de lucha en rings, vamos, de lucha libre, y ella es una de las luchadoras. Por toda una serie de circunstancias, llega un momento en el que secuestran a la hermana pequeña de Dani y todo el cómic consiste en una misión en la que ella básicamente tiene que tratar de recuperar a su hermana. Y al mismo tiempo, esta acción se ve salpicada con un monstruo que la va persiguiendo, un monstruo que se le aparece en los momentos en que ella se desvanece. Por culpa de tanta lucha libre y tantos combates, tiene momentos en que pierde el conocimiento y entonces se aparece un monstruo que la va persiguiendo. Al final del cómic se descubre que el malo es el padre y la última escena, la escena final, es un combate entre Dani y su padre en un matadero así como muy salvaje y todo muy oscuro y muy chulo. Lo que ocurre es que la guionista, Natalie Chaidas, es una escritora fantástica y es guionista de series de televisión, entre otras, por ejemplo, de La Reina del Sur, de Netflix, y ha trabajado también en la serie de televisión de Terminator. Ella es de origen hispano, es mexicana y es una guionista muy buena. El guión fue buenísimo y encima me divertí un montón dibujándolo, porque justo coincidió que cuando me puse a dibujar libra por libra, yo estaba viviendo en Italia, primero en Florencia, y creo que los 2 primeros capítulos, de hecho, de libra por libra, en realidad los dibujé en una cueva, porque habíamos alquilado un apartamento en Sicilia. Era un apartamento que tenía debajo una especie como de sótano o cueva, y allí es donde dibujé los 2 primeros números de la serie. Wow! I haven't seen anybody do that speed writing. Yes. Whatever you do, That that's is really fucking cool. cool. All the things that happen to you if you take this. This is my pill, superpower. Yeah. Yes, that is a superpower. Venga. So, Glenn, your Nope. turn. Here, before you Sorry. start. Before you start. Oh, look at the We poor killed little it. thing. We killed the robot. Oh no, look at his poor legs. Whoop. Okie dokie. Compañero, estoy haciendo yo preguntas, no sé si No, vosotros yo también quería preguntar por la tenéis- faceta del portalista que justo nos comentaba que habéis salido con autores que He wanted to ask about your work as a cover artist, especially because you've done the covers for some of the best-known comic book series for the last years. La mayor dificultad, si puede también explicar, ¿cuál es la mayor? Tú hablabas de que era un maestro condensando, entonces supongo que eso es muy complicado. ¿Cómo se enfrenta? And they want to know, I told them that you're a master in telling a story in one image, you know, just summarizing the whole plot, and finding the right image for
How do you do that? Is it really difficult, and what's your process? I'm just going for the, I wanted to sort of sell comics in comic strip shops, and I know George Perez is a fabulous artist and all that kind of thing, but what I wanted to do was that if you go into a comic strip shop and see all the comics on the wall, I wanted the cover that I did to stare you in the face. So it's like a punch in the face. So an easy, sort of strong image. Not always a headshot. Not always, but, just something that would stand out. If you're walking past loads and loads of comics, you can look at the image that I've done, and you'd immediately look at it because it was the simplest and the clearest and hopefully the strongest image. Lo que yo quería era plantearme qué ocurre cuando entras en una tienda, en una librería de cómics. Hay portadistas como el gran George Pérez que pueden llenar una página con un montón de personajes. Yo quería hacer algo un poco distinto, que mis cómics, que los cómics que llevaron una portada mía destacaran, que fueran casi como algo que te salta a la cara o que casi te pega un puñetazo. Quería buscar la imagen más fuerte, potente en cada caso, porque, claro, y eso no siempre tiene por qué ser un primer plano ni nada por el estilo. Tiene que ser una imagen que sea capaz de captar la atención de una persona que entra a una librería de cómics, se está paseando y tiene a su alrededor cientos de TVOs en estanterías. Tiene que haber una imagen que le llame la atención. Yo quería que esas fueran mis portadas, que captaran esa atención de una manera sencilla, clara, pero al mismo tiempo muy potente. Y le quería preguntar, ¿hubo sobre todo cierta época en la que las portadas, el aficionado se quejaba de que la portada no, digamos que jugaba un poco con la expectativa y después el cómic no trataba sobre esa portada? Was there a time when fans complained because, you had an image on the cover and then that didn't match what was on the inside? You created false expectations and then the readers said, no, but that's not what was promised to me on the cover. No. No, it's always been important to, sort of tell the story correctly, and it's not false advertising. Whatever it is that I'm supposed to be illustrating for, I'm trying to sort of show it exactly what it is that you're going to be getting. No, siempre he tenido muy claro que lo importante era contar una historia y contar la historia bien, que no me pudieran decir nada de publicidad engañosa, ni mucho menos. La ilustración tiene que ser capaz de contar la historia con una sola imagen o de anticiparla, y el lector tiene que saber que a partir de esa imagen eso es lo que va a recibir. Bob. Sí. Si no entendí mal, yo creo que por algún lado también leí que es director de teatro, había sido, aparte de estar en el comité. Not only have you been a ¿Cómo ha comic sido book ese artist salto? for many ¿Cómo years, but you've compagina also been ambas labores? a theatre director. How do you manage to do both things? ¿Está de acuerdo con que se hable del cómic como el noveno arte? Do you o consider, esa as people say, un poco that comic books are despectiva? the ninth art? Do you agree with that? Oh, they might be the 10th or 11th, I don't know. Sure. In terms of doing both, they seem very similar to me. They're both storytelling, and in both cases you have to either come up with a story or analyze a story, break it down into its parts, and come up with the visualization for it. Mainly I've been a theater director, and so often when I'm directing a play, I'll do the same kind of sketches that I would do to break down a comic book story. So I find them very compatible. In fact, the fact that I had been trained in theater, I think, is the only reason I got work in the first place,
because my drawing when I started was lousy, but I could tell a story. And that was very important back in the 70s. If you could tell a story, you probably could work for a while at least until you got better. It was much more of an apprenticeship kind of thing. So the theater thing really, really helped. Sí, lo de que el cómic sea el noveno arte, como si me dices que es el 10º o el 11º, es un arte a fin de cuentas. Y en cuanto a la pregunta ya más en concreto, pues para mí es que son muy semejantes el teatro y el cómic, porque en ambos casos se trata de narrar una historia, de contar una historia, y en ambos casos el proceso es semejante. Tú tienes que discurrir la forma de desmenuzar la historia en sus componentes más pequeños, ver cuál es la estructura y encontrar elementos para la visualización de lo que tú has concebido, para ser capaz de representar lo que tú has visualizado. De hecho, cuando trabajo dirigiendo una obra de teatro, el proceso es relativamente semejante a cuando creo un cómic, porque suelo hacer bocetos y pequeños dibujos que me permiten luego contar la historia, es decir, preparo lo que es la producción de la obra de teatro haciendo pequeños bocetos para saber cómo contar la historia. Y además, creo precisamente que el haber tenido formación en teatro es lo que me permitió conseguir trabajo como autor de cómics en los años 70, porque mi experiencia con el teatro me había permitido aprender a contar historias. Y en los años 70, sobre todo, podías tener un dibujo un poco flojillo, como era mi caso al principio, pero si sabías contar una historia, eso era lo realmente importante. Había como una especie de proceso de aprendizaje como profesional que te permitía ir mejorando la calidad de tu dibujo, pero tenías que saber contar una historia. Y yo eso lo había aprendido gracias al teatro, y eso es lo que me permitió, por tanto, conseguir trabajo en el mundo del cómic. Pasando de teatro a cine, ¿reconoce la Marvel de estos días? Now we're going from theater to the movies. Do you recognize the Marvel characters and the Marvel we see on the big screen compared to what you lived as a creator there? Yes, but I think that's the amazing thing, is how well Marvel has done with bringing comic book characters to life in the movies, especially the characterizations. Some of them have changed a bit, but for the most part they've been very good. And the extreme difficulty of finding actors who can flesh out those kind of characters is they're really remarkable. The biggest change was in Hawkeye, who was much more of a wisecracker in the Marvel comics, and would have been played, if it had just been him, Chris Pratt would have been an excellent Hawkeye for what he was back in the day, but they went a different direction with that character. But for the most part, they have overall a good feel about the characters. The American adventure actor Errol Flynn once said that when he was from New Zealand. I know, but he did American movies, and he later in his career, when he was doing very much more serious work, people were congratulating on him, and he said, "Well, no, Robin Hood was acting. That was really one of the more difficult things that he had to do. That it wasn't easy." And these being able to find the characters that can create mythological people on a mythological level and seem to have, without seeming to be camping it, I think it's kind of remarkable. That's a damn good movie. La verdad es que sí, creo que la traslación de la viñeta a la pantalla ha sido buena, y eso es casi lo más sorprendente de todo el fenómeno. En Marvel han sido muy buenos a la hora de encontrar a alguien que pudiera dar vida a sus personajes de cómic y hacer que los podamos ver de carne y hueso en la gran pantalla. Han sabido caracterizar muy bien a esos personajes, y aunque ha habido algunos cambios, en la mayoría de los casos lo han hecho realmente muy bien. Era muy difícil encontrar actores y actrices que pudieran dar vida a esos personajes, que pudieran darles cuerpo, y lo han logrado, y me parece absolutamente increíble.
El único caso que me ha llamado un poco la atención es el de Ojo de Halcón, porque la dirección que tomaron en Marvel era distinta a lo que yo podía haber esperado. Yo me imaginaba más bien a un tipo Chris Pratt haciendo de Ojo de Halcón, porque Ojo de Halcón en los cómics era como más graciosete, más chulillo, y aquí han seguido una dirección muy distinta, y aún así sí creo que lo han hecho muy bien con el personaje. El actor norteamericano Errol Flynn, dice Bob Hall, e interrumpe Glenn Fabry, era neozelandés, y dice Bob, bueno sí, pero hacía películas en Estados Unidos, así que ya sabemos de qué estamos hablando. Comentaba en más de una ocasión que uno de los trabajos más serios, más complicados de su carrera había sido el de interpretar a Robin Hood, porque tenía que esforzarse por dar vida a un personaje que era casi mitológico, que era muy conocido, y tenía que hacerlo de manera que resultara cercano. Bueno, pues que lo mismo ocurre con los personajes de Marvel, que han logrado que personajes que son casi mitológicos pues cobren vida sin parecer en ningún momento ni horteras, ni una chorrada, ni nada por el estilo. Sí. No. Es muy sencillo. Definió en su momento la generación de autores famosos ingleses como la más canaria, eran como un poco el contrapunto de los americanos que eran un poco más rectos. ¿Era cierto? This one's for you, Glenn. There's a whole generation of British artists and writers who, at least in Spain, were considered to be, please understand me, rascals, you know? What? What are you telling me? That the Americans, we had the image that they were much more focused on their work and everything, and that British artists and writers tended to be somewhat different in that regard. Do you agree? What's your busted? What are you telling me? Rascal. I'm supposed to come up with some sort of reply? Fucking assumption? What are you talking about, man? Rascal. Rascal, I quite like that. Rascal, that's pretty cool. I would be. That's cool. Rascal está bien gamberrete. Pero tú me has entendido. Sí, sí, sí. The troublemakers are always more fun. The troublemakers are always more fun. Yeah. Yeah. Dice que los que se meten en jaleos o que tienen una vida un poco más canalla son siempre más divertidos. Rascal. And do you think there's this difference between American artists and British artists in that regard, that British people, in a way, what he's asking is know how to live life better or in a different way, How to die? and that Americans are more serious. That was the impression we got in Spain for a while. Oh, right. There was this thing, it was like a British invasion, and that started off with Alan Moore. Alan Moore writing for Swamp Thing for DC Comics. And all of a sudden, all of the American people used to come along to British conventions, and they were looking around for British talent. And I mean, you had Brian Bolland and Dave Gibbons, and, you know, Gary Lee, you know, loads and loads of sort of great British artists all of a sudden started working for American people. The problem with me was, every time I went to a comic strip convention, I was always drunk. So the Americans would come along and they'd look at me and say, you know, you can't hire Glenn Fabry, he's a complete piss artist, there's no point. You know, he's you know. But sort of Garth Ennis from Belfast, you know, he sort of started working on Hellblazer, and he wanted me to do the covers because I worked with him on a couple of things from 2000 AD before. And from that point, I suddenly started getting
about 15 years worth of cover work, just painting, because I could paint. You know. That's what I learned at art school. Así que, a ver, en realidad lo que hubo fue una invasión británica, en cierta forma, de Estados Unidos, del mercado americano, y que todo empezó con Alan Moore y con su etapa en La Cosa del Pantano, el guionista británico escribiendo en La Cosa del Pantano. Desde el momento en que Alan Moore entró en el mercado norteamericano, de repente todos los editores norteamericanos querían ir al Reino Unido a contratar al talento local, autores pues como Brian Boland o Dave Gibbons, empezaron a trabajar. Alan Moore. I said Alan Moore, the first Oh, you one. did? Oh, sorry, man. And something. He was the first one. Yeah. He's a ninja over here, come on. And, empezaron a trabajar en el mercado norteamericano, profesionales británicos, y realmente iban buscando siempre los editores a nuevos dibujantes o guionistas a los que contratar. El problema es que cada vez que iban a una convención o a un salón en la que estaba Glenn estaba borracho. Y los americanos decían, sí, vamos, le voy a dar trabajo yo a este, que no me va a cumplir las fechas de entrega ni de coña. Y así le iban pasando una oportunidad detrás de otra, porque consideraban que no era de fiar. Y eso cambió en el momento en que Garth Ennis, guionista de Belfast, imitando el acento norirlandés, le contrató para hacer las portadas de su etapa de Hellblazer. Habían trabajado ya juntos en 2000 AD y Ennis quería que fuera Glenn el autor de las portadas de la serie de Hellblazer, y que a partir de ahí pues empezó una temporada de 15 años, o empezaron 15 años de trabajo prácticamente ininterrumpido haciendo portadas pintadas, porque él sabe pintar, puede pintar, y a fin de cuentas para eso estudió, para eso fue una escuela de bellas artes. Bueno, os dije al principio que eran tres autores del cómic americano, ese ente amorfo, pero como veis son tres personas muy distintas, con intereses muy diferentes, y a los que unen una cuestión en común, y es que todos tienen un enorme talento, y les queremos agradecer que hayan venido a esta rueda de prensa, a las jornadas de Avilés y a las jornadas en sí, pues con un aplauso.